Hola, bienvenidos a nuestro primer capítulo de la cuarta temporada de Despertando en Gracia, un regalo de Dios. Y comenzaremos esta cuarta temporada con la alabanza cantada por nuestro hermano Roberto Iván Orellana. Por toda mi vida, oh Señor, te alabaré, pues mi aire es tu vida. Yo nunca me cansaré, puedo oír yo tu voz, es más dulce que la miel, que me arranca de esta cueva y me lleva hasta el cielo. Ya vi fuego y terremotos, viento fuerte que pasó. Ya viví tantos peligros, mas tu voz ya me calmó. Tú das órdenes a las estrellas y al mar pones sus límites. Yo me siento tan seguro en tus brazos, oh Altísimo. No hay cerrojos ni puertas que se cierren delante de tu voz. No hay dolencia ni culpa que se queden delante de nosotros. La tempestad se calma en la voz de aquel que todo lo creó, pues su palabra es pura, escudo para los que en él creen. No hay cerrojo ni puertas que se cierren delante de tu voz. No hay dolencia ni culpa que se queden delante de nosotros. La tempestad se calma en la voz de aquel que todo lo creó, pues su palabra es pura, escudo para los que en él creen. A continuación presentaremos una nueva sección titulada Ciclo de Estudios con el profesor Juan Baños Ávila. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Que Dios les bendiga. Estamos, como ustedes ya saben, dando inicio a nuestra cuarta temporada y en ella me ha correspondido el preámbulo de enseñar una parte de las Escrituras. Así que vamos a estar viendo
el libro a los romanos que escribió el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Roma propiamente tal. La idea es poder entender lo que es el Evangelio de Dios, que es el objetivo principal de la carta. No nos abocaremos a algunos detalles muy importantes, sino que definitivamente daremos un aspecto amplio a lo que es la palabra, dándole interés a algunas cosas muy específicas y no, por supuesto, a todas, porque no podríamos hacerlo en el tiempo en que se está reservado para poder efectuar este estudio propiamente tal. Quisiera partir con algunas consideraciones de tipo general que tienen que ver con una especie de indicaciones para que usted pueda estar entendiendo bien, conozca bien de lo que estamos hablando. Estas consideraciones generales son 4 y quiero partir con ellas. La primera es leer por completo la epístola a los romanos. Por completo. Segunda consideración, leer por completo el libro a los romanos. La tercera consideración es leer por completo el libro a los romanos en otra versión, que no sea la Reina Valera 60, que es la que comúnmente nosotros tenemos. Y la cuarta consideración es leer el libro a los romanos, compararlo con la versión que usted escogió para leer y subrayar palabras que son palabras claves en el libro a los romanos y que usted, ¿no es cierto?, debiera poner atención para un mayor conocimiento de esta escritura. ¿Cuáles son esas palabras claves a las cuales yo he mencionado? La primera palabra es la palabra evangelio. ¿Y qué quiere decir la palabra evangelio? Sencillamente que es una buena noticia, en este caso, de parte de Dios. Evangelio, buenas noticias de parte de Dios. La segunda palabra es la palabra justicia y se refiere a la justicia que emana de parte de Dios. La tercera palabra importante es la palabra justificar y es el acto por el cual Dios declara justo a todos aquellos que creen sin llegar a ser justos, pero que Dios lo imputa o Dios lo declara como justo delante de él. La siguiente palabra tiene que ver con la palabra ley. Se refiere primero a la ley que se le ha dado a Moisés, atribuida a los judíos y a todos ellos. O también ley se puede referir que es la atribuida al pagano, que no es exactamente la ley que se les exige a los israelitas. Los israelitas estaban obligados a cumplir toda la ley. En cambio, el prosélito judío, salvo que él quisiera cumplir toda la ley, estaba destinado a cumplir ciertos rigores de la ley y no todos. Y tercero, ¿no es cierto?, es una ley que está atribuida a los añadidos que ella exige, en especial a los paganos creyentes, que fundamentalmente están en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, y que de una u otra manera, ¿no es cierto?, también desembocan en el libro de los Romanos. La otra palabra importante que usted debe subrayar es la palabra promesas, y que se refiere fundamentalmente a compromisos que Dios toma con cada uno de nosotros. Promesas que tienen cabal cumplimiento porque Dios no es mentiroso y Él quiere cumplir todo lo que Él ha prometido.
La siguiente palabra que usted debe considerar al estar allí y subrayarla es la palabra santidad. No guarda relación con aspectos del no pecar, que comúnmente es el que nosotros atribuido, sino que fundamentalmente a la posición que adquiere el nuevo creyente. Es decir, el creyente que cree, ¿no es cierto?, el primer día, lleno de pecado, ya es un santo. No porque la vida de él esté plagada de santidad, sino porque Dios lo declara santo, le atribuye santidad a este individuo que está creyendo. Y la santificación, que es otra palabra que usted debe estar subrayando, se refiere al proceso de alcanzar valores y estaturas morales y espirituales conforme al cristianismo que se está propiciando. La otra palabra que nosotros debiéramos poner mucha atención es la palabra glorificación. Y se refiere fundamentalmente al estado futuro o promesa futura que el creyente le va a acontecer o que va a tener. El cuerpo, la vida del cristiano culmina no en el creer, sino que en la glorificación en el postrer tiempo. Ahora bien, también está el énfasis que nosotros debemos poner y subrayar en la palabra Israel, porque Romanos nos va a hablar fundamentalmente en los capítulos 9 al 11 qué pasará con el pueblo originalmente escogido. ¿Están desechados? ¿Están fuera? ¿O hay una situación especial que nosotros debiéramos considerar? Y la última palabra, ¿no es cierto?, que usted debe subrayar y que todos debemos subrayar es la predestinación. Aclara quién o en quiénes, aclara en quién o en quién somos cada uno de nosotros predestinados. El gran objetivo de la carta es, y lo vuelvo a reiterar, en qué consiste el Evangelio. Y las palabras a subrayar es Evangelio, es justicia, es justificar, es ley, es promesas, es santidad, es glorificación, es Israel y predestinación. Cuando nosotros hayamos leído por primera vez, por segunda vez, una versión diferente por tercera vez, y ya más o menos compenetrados de la lectura de Romanos, hacer una comparación entre esta versión Reina Valera, que es la que comúnmente nosotros tenemos, y esta nueva versión, pero, ¿no es cierto?, si se nos aclara mucho más todo este tipo de cosas. Más si aún, en la primera vez que lo leímos, estuvimos subrayando cada una de estas palabras. Esperamos que nos sea de tremenda bendición y los dejo que continuemos con el programa de este día, de esta oportunidad. Que Dios les bendiga. En este siguiente espacio compartiremos con ustedes la palabra de Dios a través de nuestra hermana Ada Acuña. Dios les bendiga, mis hermanos. Es un gusto, es una alegría estar nuevamente en la cuarta temporada de nuestro programa Despertando en Gracia, un regalo de Dios. Como se habrá dado cuenta, han habido algunos cambios, nuevas secciones en el programa, pero la palabra de Dios aquí está presente. Así que con respecto a eso vamos a seguir ya. Y el tema del día de hoy lleva como título Conforme al corazón de Dios. Y la base bíblica para este tema la hemos tomado del libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 22. Dice así: quitado refiriéndose a Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. En este texto base que hemos tomado el día de hoy, vamos a ver la manera en cómo el rey David ha sido recordado a través de los tiempos, incluso hasta hoy. Porque esta frase, un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios, creo haberla
que todos la hemos escuchado más de 1 y 10 veces. En esta ocasión el apóstol Pablo estaba hablándole a los judíos en la sinagoga, y por supuesto en aquel lugar los Hechos era bien conocida por esa audiencia. Al recordar todos los grandes logros de su reinado, Pablo puede describirlo y dice que fue la persona a quien Dios llamó varón conforme a su corazón. ¿Qué significa ser un varón conforme al corazón de Dios? Y cómo este rey David puede tomarse como ejemplo para eso. Si en la palabra de Dios podemos ver que David falló muchas veces a Dios. Podemos decir que David fue un adúltero, un asesino porque maquinó todo un plan, primero para que Urías durmiera con su esposa, para así de esta manera ocultar la evidencia de su pecado, de su traición. En palabras más claras, más sencillas o más actuales, para hacer pasar el hijo de Betsabé con él por hijo de Urías. Y como esto no le resultó, maquinó la muerte de Urías. Entonces, ¿cómo podemos decir que ese corazón era conforme a Dios o conforme al corazón de Dios? Podemos decir también que David falló como padre, porque en una ocasión no supo corregir y es más, hizo la vista gorda con el abuso y la violación de su hijo Amnón contra Tamar. Y así podemos sumar y seguir con respecto a las fallas de David. Pero a nosotros no nos interesa concentrarnos en las fallas del hombre, de la mujer, sino que en esta palabra tan importante que hoy hemos tomado, varón o mujer conforme al corazón de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre David y Saúl? ¿Por qué uno es elegido y por qué el otro es desechado? ¿O cuál es la diferencia entre David y nosotros? En mi opinión, más que hacer todo a la perfección, es tener un corazón sensible a Dios, un corazón inclinado a Dios. David es representado como el opuesto a Saúl en todos los sentidos. David espera en el Señor. David busca la voluntad de Dios por encima de la suya propia, incluso en sus pecados. David fue sensible a la confrontación del profeta Natán con respecto a Urías y Betsabé y se arrepintió. Y esto lo podemos ver en la palabra del Señor en el Salmo 51. Claramente, ese salmo demuestra el arrepentimiento y el dolor por el pecado que David tuvo. A diferencia de Saúl, que cuando fue confrontado por el profeta Natán, él le echó la culpa a sus hombres y él se lavó las manos. Y todo esto por no obedecer al Señor. David estaba dispuesto a perderlo todo, a perder su reino, a perder la fama, la riqueza, todo lo que tenía a cambio de que Dios no lo abandonara. Y esto queda registrado en el Salmo 51, como le decía, cuando dice: no me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Qué palabra, qué frase más profunda? David estaba dispuesto a perderlo todo, pero no perder a Dios. Yo, en mi opinión, siempre he dicho que en el caso de Salomón, cuando Dios le ofreció fama, riqueza y grandeza, él eligió sabiduría. Porque puede tener riquezas, puede tener grandeza, fama, pero a lo mejor nada más. Pero con sabiduría o con el Espíritu de Dios o con Dios a su lado, puede tener no solo eso, sino que también puede tener sabiduría, también puede tener riqueza, también puede tener fama, también puede tener todo lo que quiera el hombre. No quites de mí tu Santo Espíritu. Mis amados, hoy es tan difícil depender 100% de Dios y quizás esa es la razón por la que es la razón por la que a lo mejor
no encontramos hombres o mujeres conforme al corazón de Dios. No digo imposible, digo difícil. Hoy dependemos tanto del dinero, de las posesiones, de la fama, de la apariencia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo está primero antes que Dios. Y muchos no están dispuestos a dejar estas cosas de lado por el Señor, por su Dios. Y esto no significa que no podamos tener esas cosas, no significa que podamos tener riqueza, que podamos tener fama, logros o todo este tipo de cosas, sino que significa que Dios esté primero en todas ellas. Que sea Él el primero en nuestra vida, el primero en nuestros pensamientos, el primero cuando tenemos necesidad, el primero cuando estamos alegres, el primero cuando estamos enfermos, el primero cuando queremos alabar o bendecir o darle la honra a alguien. Si hay que perder alguna de estas cosas, debemos confiar en que Dios nos sustentará, que Él siempre estará por nosotros, porque Él dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿por qué no poner nuestra confianza en esta promesa del Señor? Ser conforme al corazón de Dios tampoco implica ser perfecto. Ya lo vimos con la vida y el ejemplo de David. Él no fue perfecto. Solo implica, mis hermanos, amar a Dios por sobre todas las cosas. Y al hacer esto, el amar a Dios, siempre nos va a llevar a ser mejores para con Dios y para con los demás. Nos va a llevar también a perfeccionarnos, a no volver a cometer los mismos errores. David, después que se arrepintió de haberle robado la mujer a su prójimo y de haberlo matado y de haber hecho todas esas cosas, dice que nunca más lo volvió a hacer. Es por eso que hasta el día de hoy decimos que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque su corazón estaba inclinado a Dios, amaba a Dios por sobre su reino, por sobre sus mujeres, por sobre su fama, por sobre sus riquezas. Él estaba dispuesto a perderlo, a entregarlo, pero no a perder la gracia de Dios. ¿Qué necesita usted? ¿Qué necesito yo para ser descrito, para ser recordado como un hombre o como una mujer de Dios? Que el Señor le bendiga. Hemos llegado al final de este programa. Como siempre, les invito a suscribirse y a compartir nuestros videos. No lo olvide, todos los domingos en YouTube, a partir de las 9 de la mañana, Despertando en Gracia, un regalo de Dios. Que Dios le bendiga. A ver, que no me sale, yo soy seria. Soy de piedra, soy de piedra. Y comenzaremos esta cuarta temporada cantando. No, yo no voy a cantar. Pero ya me olvidé. A continuación. A continuación. No, espera. ¿Qué pasa allá? ¿A dónde irán? ¿A Miami? ¿A tener vacaciones? ¿Qué pegada, mamá? Yo no soy perfeccionista. Porque usted habló y pues no. Que Dios le bendiga. Me olvidé de YouTube.